Hola gente guapa, venimos con noticias de Switch 2, lo que ha acontecido durante la semanita en la prensa en cuanto a noticias de Switch 2 o de Switch. En este caso vamos a empezar con Switch, que la gente de Nintendo, sobre todo esta sección vamos a ir hablando un poquito de las noticias, rumores y cosas que va diciendo la prensa para reírnos un ratito de locuras que se dicen o darles un poquito de seriedad o no. En este caso sí que es algo serio. Aquí Nintendo se hace eco de que se han dado la cifra de datos de Nintendo de los 30 juegos más vendidos de Nintendo hasta 2025. Que son locura. Que aquí nos dice las cifras que son una locura para que veáis un poquito los 30 juegos más vendidos de Switch hasta hoy. Lo que ha llegado a vender Nintendo de sus franquicias o otras franquicias en Switch. El Mario Kart 8, 67,35 millones. En Animal Crossing, 47,44. Una brutalidad. El Super Smash Bros, 35,88. El Zelda de Breath of the Wild, 32,62 millones. Un Zelda. Madre mía. El Super Mario Odyssey, 29 millones de copias con 0,4. El Pokémon Sword and Shield, entre las dos, 26,60 millones. El Scarlet and Violet, 26,38. El Tears of Kingdom ya no está nada mal, ya lleva 21,55 millones. El Super Mario Party, 21,10 millones, madre mía. El Mario Bros. U Deluxe, esa recuperación del de Wii U, 18,06 millones, qué locura. El Switch Sports, 15,74. El Super Mario Bros. Wonder, 15,51. El Ring Fit, 15,38. El Pikachu and Eve del Pokémon Let's Go, 15,07. El Pokémon Brilla el Diamante con el Perla, 15,06. El Legends Arceus, 15 milloncetes. El Luigi's Mansion 3, 14,25 millones. Un Luigi's Mansion, El Splatoon 2, 13,60. Y seguramente casi todos vendidos en Japón. Splatoon en Japón es brutal. El Super Mario 3D World and Bros. Fury, otro remaster aquí, 13,47. El Mario Party Superstars, 12,89. El Splatoon 3, 11,96. El Super Mario 3D All Stars, ese juego que era limitado, 9,07. El Super Mario Maker 2, 8,42. Un Kirby, el Forgotten Lands, 7,52 millones. Una brutalidad que venda 7 millones y medio un Kirby. El Link's Awakening de Zelda, 6,63. El Jamboree ya lleva 6 millones con 17. El Super Mario Party. Hasta el Clubhouse Games, los juegos de los 51 juegos de Nintendo, 4,64 millones. El Donkey Kong Country ya lleva Tropical Freeze, 4,62 millones. El Mario Tennis, 4,50. El Kirby All Star Alice, 4,38. Me parece una brutalidad lo que ha llegado a vender esta consola. Muchísimo. A no ser lo que venderá Switch 2. Pero Switch me parece que va a ser insuperable. Vamos con la siguiente noticia. Nintendo desmiente que uno de los grandes temores con los Joy-Con de Nintendo Switch 2. Bueno, esto se hace con el mundo deportivo, que es Alfabeta, asociación de Alfabeta. ¿Sabéis? Esta pestañita que la gente comentaba que era muy débil y tal, ¿no? Y al parecer hay gente del sector, incluso de Nintendo, que dice que no se puede. Dice... Hay un tal Felipe Lima, dice, editor de Universo Nintendo, a través de diagramas compartidos por Nintendo sobre su próxima consola. En ellos se especifica cómo funciona este curioso sistema acople para los mandos de Switch 2, mostrando que cuenta con unos topes, que limitan el movimiento del conector, por lo que romperlo es prácticamente imposible. Bueno, eso de prácticamente imposible ya os digo yo que no, que esto en manos de un niño o una niña, depende de qué edad, es posible todo. Pero bueno,
por lo que romperlo es prácticamente imposible, con el uso normal de los mandos en la consola. Por lo tanto, parece que los responsables del diseño de la consola tuvieron en cuenta todos estos aspectos para evitar problemáticas que pudieran con los nuevos mandos, uno de los grandes quebraderos de cabeza de la actual generación. Sí, lo digo porque se hicieron mucho con la gente de que se parecían endebles, de que eso se iba a romper sí o sí, que íbamos a tener muchos problemas. Bueno, parece que hay unos topes que en principio tienen que evitar esas roturas, ¿no? Eso por un lado. Y esto se ha hecho eco la gente de que va a haber un Mario Bros. Nuevo. A ver qué pensáis vosotros. Dice, Masahiro Sakurai enciende la especulación sobre un nuevo Smash Bros. Para Nintendo Switch 2. De esto, Aria Jugones se hace eco. Bueno, Aria Jugones y otros portales. Dice, antes del direct del 2 de abril, en un nuevo mensaje del creador de Super Smash Bros., Masahiro Sakurai, ha hecho que algunos fans de Nintendo tengan la esperanza de que aparezcan noticias sobre la serie durante la próxima presentación de Switch 2. En el último juego de Super Smash Bros. Se lanzó en Switch en el 2018, hace años ya, ¿eh? Por lo que han pasado más de 6 años de la última entrega. Con eso de mente, algunos piensan que pronto podría haber algún tipo de anuncio para Switch 2. A ver si lo pone por aquí. Dice, después de meses de filtraciones y rumores, Nintendo finalmente reveló Nintendo Switch el 16 de enero. Si bien el trailer mostró el diseño Bueno. Pero recientemente un nuevo rumor sobre la IP de lucha de Nintendo comenzó a circular en las redes sociales. Como lo descubrió el portal Automaton, Masahiro Sakurai respondió a un tweet de la cuenta japonesa de Nintendo sobre la hora del Switch del 2 de Direct. El mensaje traducido de Sakurai suficientemente ¡Oh! Si bien esta breve respuesta les dio a los fanáticos poco en qué basarse, algunos interpretaron que esto significa que el famoso desarrollador podría estar adelantando posibles noticias de Super. A ver, que la gente piensa que por el O se está desarrollando un nuevo juego de Smash Bros. Pero bueno, aquí lo que nos dicen que Sakurai ha revelado, que eso es lo que más interesa, que está trabajando en un nuevo juego. Entonces, Sakurai creo que se iba a retirar o quería intención de retirarse. Al final desmintió la noticia de que se quería retirar y que está trabajando en un nuevo juego. Si sumamos todo, igual sí que puede ser que estén trabajando en un nuevo Smash Bros. Pero vamos, por cualquier cosa se hace una noticia. En este caso yo esta la pondría bastante con pinzas. A ver, aquí lo más interesante, ya lo vimos en el vídeo, es que en este caso Meristation se hace eco del tema de cómo se utiliza el tema del ratón. Dice, se desvela el as en la manga de Nintendo Switch y la gran revolución de la consola. Los mandos podrán usarse como ratón. Eso estará guapo, a ver qué tal, sobre todo para diferentes juegos. A ver cómo se utilizan diferentes juegos. Por todos aquellos que decían que Switch 2 era más de lo mismo, un patente oficial de Nintendo acaba de desvelar que el que buen seguro es un as bajo la manga de la compañía para la presentación final de la consola. Los nuevos Joy-Con podrán usarse como si fuera ratón, algo que ya se intuía. Bueno, esto ya se intuía, ¿no? Ya se vio en el tráiler, ¿no? Que se corrían solos. Pero parece que ya hay patente de Nintendo. Dice, ¿para qué sirve usar los Joy-Cons de Switch 2 como ratón? Cualquiera que haya jugado alguna vez en ordenador sabrá de la comodidad y velocidad que esto supone en muchos géneros. Apuntar en un shooter con mando y hacerlo con ratón, por ejemplo, es como la noche y el día. Yo creo que ahí no irá a los tiros. Yo creo que va a implementar juegos muy de Nintendo exclusivos para este tipo de juego, de este tipo de accesorio. Veremos a ver los que nos presentan. Dice, tampoco hay color al deslizarse por los menús de una aventura gráfica. ¿Sois conscientes de que Metroid 4 ganará enteros, de que se abrirá la puerta a un nuevo kit Icarus que aproveche esta función al máximo? Ahí está el tema, igual un kit Icarus. Un Mario Party o un WarioWare. Creo que este tipo de juegos van a ser explotados con este nuevo mando, ¿eh? Bueno, ya sabéis que ya nos han anunciado la fecha oficial en España, que además la tenemos por aquí. La fecha oficial en España de la presentación de la consola va a ser el miércoles 2 de abril a las 15 horas española. Pero el caso es que Nintendo ha hecho un comunicado, el cual dice sobre su precio. El presidente de la firma nipona, Shuntaro Furukawa, ha comentado que necesitamos tener en cuenta los precios asequibles que los clientes esperan de los productos Nintendo.
Igual ahí está el tema precio, va a ser verdad que va a rondar los 400 euros. Dice, esto se puede entender como que su coste puede ser accesible para los usuarios, pero informes como el de 9to5 Toys informan que la Nintendo Switch 2 tendría un precio de $449 en Estados Unidos. De confirmarse, el coste aumentaría a un 150 $. Pero es que claro, una consola actual por menos de 400, complicado, ¿no? Complicado. Aquí hay un leaker que nos desvela que hay un nuevo juego que va a llegar. Bueno, y se ha hecho eco todo el mundo. En este caso el portal es Nintenderos, pero también creo que está en Vandal, en muchas otras revistas, que dice que están trabajando en el Star Fox Zero. No sé cómo lo veis vosotros, que trabajen en un Star Fox. De acuerdo con lo compartido, parece que tras Star Fox Zero podríamos tener novedades sobre la franquicia próximamente, y es que un nuevo Star Fox podría estar en desarrollo para acompañar el lanzamiento de la Nintendo Switch 2, según el insider Zippo. Ya sabéis que tiene un historial de filtraciones mixto, así que no podemos confirmar que sea... Bueno, ya lo dicen, ¿no? Ellos si te lo sueltan... A ver, yo no sé, Star Fox no lo veo tanto, ¿eh? Yo el Star Fox no lo veo tanto, pero eso es lo que comentan. Que hay un Star Fox Zero en desarrollo. Y esto quizás sí que es más noticia. Es más noticia, por eso el rollo de que ahora Nintendo, hubo un comunicado de Furukawa que comentaba que habrían juegos de Switch. ¿Os acordáis el comunicado de hace unos meses que confirmaban el desarrollo de juegos de Switch en físico y bueno, desarrollos de Switch por parte de Nintendo hasta febrero de 2026? Es decir, que hasta el próximo febrero seguro iban a salir juegos de Switch, pero el nuevo, bueno, el Furukawa no es que desmintiera eso. En un medio han comentado que trabajarán con Switch siempre y cuando los usuarios de Nintendo Switch quieran comprar juegos. Ya no son tan claros, en sus afirmaciones. Ya no son tan claros en sus afirmaciones, y en ese sentido aquí se hace eco Vandal. Dice Diego, último cartucho. Yo el problema de Star Fox es que ya no está Rare, así que me cuesta. Sí, es que yo tampoco lo veo. Aunque bueno, el último Star Fox, Diego, lo hizo Platinum, ¿no? El de Wii U no lo hizo Platinum Games. El último Star Fox de Wii U. Creo que fue Platinum, ¿no? Así que igual lo que vemos es el remaster de ese. Igual vemos el remaster del de Platinum y se acaba el problema, ¿no? No me extrañaría que viéramos el remaster el de Wii U. Y aquí Vandal nos dice: Switch y sus juegos no alcanzan las expectativas de ventas de Nintendo meses de lanzamiento de Switch. Bueno, yo supongo que... A ver, tiene bastante que ver también con el bache que bajó. De hecho, vendió menos PlayStation y Xbox, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que la consola híbrida ha vendido un 30% menos el año pasado que el anterior. Y de hecho, las previsiones de ventas de este año ha bajado 1 millón Nintendo prevé vender 1 millón menos de lo que en principio estaban planeando. Creo que querían vender 12 millones y pico y han bajado a 11 millones. Dice: Switch es la tercera consola más vendida de la historia, con más de 150 millones de unidades a fecha de 31 de diciembre. Pero la compañía japonesa espera vender más unidades de Switch. Eso está claro, ¿no? Ahí el tema. Dice: pero las ventas de Switch entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2024 se han reducido un 30,6% respecto al mismo periodo de 2023. La consola lleva a la venta desde marzo del 2017. A ver, es normal que esté ya un poquito bajando, ¿no? Si el problema es que no bajaba en nada. También se ha vendido menos videojuegos. Esto sí que ya es menos interesante, porque ha bajado las ventas en un 24,4% respecto al año 2023. Eso ya es bastante importante. Pero bueno, supongo que eso quizá
es lo que le ha pasado a Nintendo. Dice, la situación ha llevado a que Nintendo reduzca sus previsiones de ingresos netos para el año fiscal que termina el 31 de marzo de 2025 en un 7% respecto a sus expectativas y los beneficios en un 10%. Además, como dice Diego, que es muy normal que cuando anuncias una consola nueva haya menos interés por la actual, si es lo que suele pasar. Si el problema es que no ha bajado demasiado el interés. Tiene que haber bajado mucho más el interés de lo que ha bajado. Lo normal es que baje. Y aquí el portal, en este caso de IGN, dice que Nintendo da las primeras pistas sobre el precio de Nintendo Switch 2. Dice, Nintendo ha esbozado los diversos factores que se están teniendo en cuenta para decir el precio de Switch 2. Dice, mientras que los analistas la sitúan alrededor de los $400, Estados Unidos, Nintendo no ha hecho ningún comunicado. O sea, deberán el precio seguramente el 2 de abril, ¿no? En el QA, ya sabéis que esto son las reuniones y lo que se presenta a inversores Nintendo. Shuntaro Furukawa respondió a una pregunta sobre si la compañía estaba pensando en qué rangos de precios serían aceptables para los consumidores para la Switch 2, dado los cambios en la inflación y los tipos de cambio en comparación con la situación cuando se lanzó Switch en 2017. Dice, somos conscientes, esto es Furukawa, siempre hay que leer a los japoneses siempre entre líneas. Somos conscientes de que, además de que como estamos procediendo actualmente la inflación, el entorno de los tipos de cambio también ha cambiado significativamente desde el momento en que lanzamos Switch 2017, dijo Furukawa. Dice, también tenemos que considerar el rango de precios que los consumidores esperan para los productos de Nintendo. Creemos que es necesaria una consideración multifacética de estos factores a la hora de decidir el precio de un producto. No puedo decirte un precio específico para Switch 2 en este momento, pero estamos teniendo en cuenta varios factores. Y aquí resaltan, hay que tener en cuenta el rango de precios que los consumidores esperan para los productos de Nintendo. A ver, lo que está claro es que va a subir el precio, pero que no va a ser un precio muy alto. 400, 450 supongo que será el rango. Dice, como ya hemos mencionado, los analistas predicen que Nintendo apostará por $400 en Switch. Esto supondría un paso adelante respecto al precio de 300 de Nintendo Switch. Pero todo apunta a que será una consola de nueva generación más grande y potente, porque lo que $400 parece un precio razonable. Veremos cuánto valen los primeros en España. A ver, yo la rondo entre 400 y 460. Aunque hay quien la lista en 470. No sé. Yo creo que andarán ahí, entre los 400, 430, 450, 420 o 450 con un juego, 400 pelada, veremos. Veremos a ver. Y esto ya este sí que puede ser muy interesante, quizá tiene algo de sentido, es que Take-Two confirma el apoyo a Switch 2 y la gente ya se ha hecho las manos a la cabeza. Ya sabéis que Take-Two es el dueño de los derechos y el que está y el que publica juegos de Rockstar. Y ya la gente habla de GTA 6. Dice, durante su llamada de ganancias, es decir, cuando se hace la junta con accionistas, la gente de Take-Two, que me suele hacer ahora para luego acabar el cuarto fiscal, todas las editoras lo hacen, Nintendo la acabamos de ver, Sony, etc, etc. Del 6 de febrero, Take-Two Interactive confirmó sus planes de apoyar la próxima Nintendo Switch 2. El consejero delegado Strauss Zelnick declaró que la compañía respalda las plataformas de Nintendo siempre que se alineen con su estrategia. Como dice Diego, dice, ya salió Red Dead Redemption, eso ya es apoyo a la consola, sí. Yo creo que el Red Dead Redemption 2 saldrá. Lo de GTA 6 todavía lo pillo con algodones, veremos a ver. El 2 supongo que lo veremos. El Red Dead Redemption 2 lo veremos. Y ya veremos qué pasará con GTA 6. Este lo pongo un poquito entre algodones. Apoyar a la consola. Pues eso, saldrá con un juego, en este caso menor. No menor. Más lejano en el tiempo. Que sea compatible con el hardware de Nintendo. Primero tenemos que ver el hardware antes que adelantar nada. Pero bueno, la gente ya cuando Take-Two dice que va a apoyar la consola, Take-Two tiene muchos videojuegos. Como dice aquí Diego, el L.A. Noire o GTAs anteriores. O sea,
Y aquí en este caso Nintendo se hace eco de que los errores que no se deben repetir para que, o que no se pueden hacer para que Switch 2 pueda triunfar. Yo creo que creo que lo vamos a leer. A ver si estáis de acuerdo o no. Yo creo que sí estaréis, o casi que sí. Fallos que Nintendo tiene que evitar para que no le pase como a una Wii U y consolas por el estilo, ¿no? En este caso tenemos que ahí dice adiós a los Joy-Cons con drift. Esto, como repitan el tema drift, será para matarlos. Si la consola sale con drift, con los Joy-Cons sería para matarlos después del problema que han tenido todas sus consolas. De hecho, nosotros compramos la Pokémon Lite, o sea, la Lite Pokémon, la primera, y tuvimos que deshacernos de ella, comprar luego una nueva, o cambiarla una nueva, bueno, porque tenía drift a los 3 meses de tenerla. Jugando 4 juegos. Me acuerdo que con el Octopath Traveler se me pasó. Con aquella. Y claro, y al ser una Lite, ya no puedes abrir el Joy-Con. O sea, no es un tema de que ya sea el Joy-Con, ya es la propia Lite. La retrocompatibilidad o decepción asegurada. Es decir, que como no sea buena, dice, la biblioteca de juegos de Switch ha sido una de las mejores en la historia de Nintendo. Si la Switch 2 no es retrocompatible 100%, muchos jugadores lo verán como un autogol. Claro, a ver, si después de vendernos a medias lo de la retrocompatibilidad nos llega así a medias, puede ser un problema. Totalmente de acuerdo. Una pantalla al nivel de la nueva generación. Uy, aquí se van a dar una hostia. Aquí va a salir con el LCD y la OLED quizá la veremos a futuro. Dice, ¿pantalla OLED o LCD? Ahí no hay discusión. Nadie quiere volver a la pantalla LCD. Pues esto, aquí creo que se van a equivocar. Nintendo nos va a vender la LCD. Está claro. ¿Cómo lo veis vosotros? Online de pago pero sin mejoras. No, gracias. Aquí está claro. Aquí tienen que mejorar online. Es uno de los problemas que tiene Nintendo. Los servidores. Eso sí, era muy barato. Pero claro, barato a expensas de qué. A expensas de qué. El online tiene que mejorar. Pero claro, si mejora vamos a ver un incremento en precio. El tema del espacio de almacenamiento. Uf, aquí ya veremos lo que pasa. No sé cómo será el almacenamiento, pero como sea bastante económica la consola, vamos a ver ahí una reducción seguramente en el disco duro. Lo que tenemos claro es eso. Bueno, y aquí estos se equivocan a base de bien. Aquí dice, no hacer ports a precio completo. Muchos son a día de hoy los jugadores que han criticado a Nintendo por haberse dedicado a hacer ports de juegos antiguos sin apenas mejoras y a precio completo. Pues eso lo vamos a volver a ver. En Switch 2 vamos a ver nuevas remasters y remakes a precio completo. Pero si los venden igual. Si los venden igual. De hecho, vamos a ver en los nuevos Zeldas remasterizados que tanto se hablan, lo vamos a ver a precio completo. Lo de la batería, y que aquí deberían de mejorar bastante. No puede ser que 3 horitas aguante una Switch. Que se quiera llamar portátil. Pero claro, si es más potente, la Steam Deck no aguanta nada. Vamos a ver batería igual de... Incluso igual menos... Aguantará menos incluso que la Switch. Aquí es algo que no creo que se mejore. Luego el tema de la media, del media, sí. Que sea un sistema más interactivo, que tenga más tema Netflix, YouTube, que se pueda streamear desde ahí. Pero es que Nintendo es muy clásica. No sé cómo lo veis vosotros. No sé si esto lo van a intentar meter o no. Creo que esto igual ni lo vemos. Y si lo vemos vamos a verlo con puntillas. Me parece que de aquí poquita cosa va a mejorar. Porque a Nintendo le ha ido bien. Ha ido bien siempre. Ha ido bien siempre. Bueno, pues esta semanita ha sido esto lo que hemos tenido. No ha habido gran cosa. Ya sabéis que hasta que ya nos venga el anuncio ya oficial del 2 de abril, creo que ya las noticias
van a ser un más a más. Nintendo se habrá cerrado ya en banda y va a intentar ser totalmente opaco hasta el día de lanzamiento. No van a sorprender a todos, quizá muchos juegos que se anuncien. Estaremos atentos y veremos. Bueno, pues hasta aquí las noticias de Nintendo, ¿eh? Y si habéis estado aquí en YouTube y os ha gustado un poquito el tema, ya sabéis. Y si nos seguís, muchísimas gracias, guapos y guapas, ¿eh?